Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando acerca de la oración. Veíamos el viernes acerca de la necesidad de nosotros saber el por qué oramos en el nombre de Jesús. Creo que en ese corto espacio logramos ver lo que la palabra de Dios nos muestra del por qué nosotros decimos en el nombre de Jesús. Ya veíamos que el nombre no tiene nada de especial, sino lo que había o lo que hay detrás del nombre, que es la autoridad de Jesucristo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar, hermanos, de algo que nos enseña también la Escritura, y vamos a ir al libro de Judas, o a la carta de Judas, una epístola muy corta. Es la penúltima carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Judas está antes del Apocalipsis, no tiene capítulos, es una sola hojita, y vamos a extraer de allí una enseñanza que tiene que ver con la oración. Ya hemos visto bastantes aparte de la oración, pero creo que esta es de suma importancia para nosotros. Judas, en el versículo 20, vamos a leerlo. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Amén. En la versión 60 dice orando en el Espíritu Santo. Aquí lo que enseña es dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Esta es la traducción lenguaje actual. Entonces aquí nos encontramos con otra enseñanza acerca de la oración, y es que nosotros debemos orar, pero no simplemente orar, sino orar en el Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar en materia acerca de la oración, y posiblemente hoy no toquemos mucho del tema de la oración, vamos a ver el contexto de la carta de Judas, porque la mejor manera de interpretar la Biblia, de entender una enseñanza, es conociendo el contexto de la carta, del por qué se escribió, cuándo se escribió, para quiénes. Eso es un estudio concienzudo y detallado de las Escrituras, algo que lastimosamente muchos creyentes no quieren hacer. Muchos creyentes hemos sido enseñados por los medios de comunicación a sentarnos frente a una pantalla y dejar que otros hagan el trabajo. Y eso es lo que provoca también la televisión. En la televisión usted no tiene que pensar. Usted se sienta frente a una pantalla y la televisión simplemente le da toda la información, y el cerebro comienza a menguar en sus capacidades reflexivas. Es por eso que Dios nos dejó no una grabación, sino una escritura, para que nosotros tuviésemos que leer, y a través de la lectura, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 5, leyendo lo cual podéis entender. Y eso es lo que muchos cristianos no quieren hacer, leer. Ellos están dispuestos a pasar horas frente a una grabación, frente a una pantalla, pero no están leyendo. Y es por eso que nosotros siempre les motivamos, hermanos, a cuando se cita un pasaje, no simplemente escúchelo, sino tome su Biblia y léalo. Porque hay algunos que simplemente apuntan el pasaje, pero lo dejan allí. Luego no sacan un tiempo para leerlo. Se memorizan lo que dice el versículo, pero no lo meditan, no lo reflexionan, y es por eso que nosotros no crecemos en la sabiduría de Dios. Ahora, la epístola de Judas es una de las epístolas universales. Se le llama universal porque es escrita en un contexto general para toda la iglesia, a diferencia de otras cartas como la carta a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses, la carta a Timoteo, la carta a los Romanos, que fue escrita directamente para una congregación X, tratando una problemática X, con unos destinatarios X en una ciudad X. Por eso a estas se les llama epístolas universales. ¿Por qué? Porque fueron escritas a un contexto de cristianos en un sentido general, donde quiera que se encontraran los hijos del Señor. Ahora, es una de las cartas más antiguas. Bueno, antiguas no, porque sabemos nosotros que todas fueron escritas dentro del primer siglo, pero se cree que esta carta fue escrita también en esa época, aproximadamente entre el año 60 y el año 90, donde se escribe el último libro, que es el Apocalipsis, más o menos en el 96. La fecha y el lugar, ya lo acabamos de decir, posiblemente al final del primer siglo, y en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué decimos que en la ciudad de Jerusalén? Porque los hermanos del Señor permanecieron en Jerusalén. Después de que hubo la gran persecución en la iglesia,
Dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles, pero después encontramos también a los hermanos del Señor en la ciudad de Jerusalén. Eso se relata en Hechos capítulo 15 y también se relata en Gálatas, el capítulo 1, donde Pablo dice que tuvo una visita a Jerusalén y que allí se encontró a los hermanos del Señor. Ahora, el autor, ¿quién es el autor de esta carta? Puede ser el mismo Judas. ¿Y por qué decimos puede ser el mismo Judas? Porque hay algunos escritos, perdón, que no necesariamente fueron escritos por aquellos en quienes aparece el nombre, ¿ya? Sino que se les da el nombre hacia ellos. ¿Por qué? Porque se relata una historia acerca de esas personas. Ejemplo, 2 libros de las Escrituras, que son Ruth y Esther, no fueron escritos por ellas, ¿ya? Y de allí muchas alegan de que, bueno, porque una mujer no puede predicar en la iglesia si tenemos libros escritos por mujeres. No fueron escritos por Ruth y Esther. Se les da ese nombre porque relata la historia de esas 2 mujeres, pero no fueron escritos por ellas. Dios siempre utilizó hombres, y no es porque Dios era machista, es porque ese es el propósito de Dios, ese es el orden de Dios. Así es como Dios diseñó todas las cosas para que el hombre tuviese ese lugar, esa posición de autoridad, de dirección, de liderazgo. Y como dice Pablo, cualquiera que se opone a esa autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Y los que se oponen acarrean condenación, es decir, sufren las consecuencias de ir en contra de los propósitos de Dios. Pero también tenemos nosotros la carta a los romanos. La carta a los romanos, cuando usted ve la salutación al final, dice: yo Tercio que escribí la epístola. Es decir, Pablo fue quien la dictó, inspirado por el Espíritu, pero Tercio, un amanués era una persona que escribía, fue la persona que redactó la carta, escribió la carta. Pablo la iba diciendo y este hermano la iba escribiendo, ¿ya? Entonces por eso decimos que posiblemente haya sido Judas, porque no se menciona que haya sido escrito por otra persona. Él habla en primera persona en esta carta. Ahora, ¿quién era Judas? Es importante porque algunos piensan que era Judas Iscariote. No, Judas Iscariote no era, porque Judas Iscariote se había suicidado, y cuando Judas Iscariote se suicidó, la iglesia todavía no estaba, y esta carta tiene que ver con lo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Quién es entonces este Judas? Bueno, lo más posible es que fuera un hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo hermanos. Vamos a leer en Mateo 13, versículo 55, Mateo 13, 55, y Marcos capítulo 6, versículo 3. Daniel. Mateo 13, 55 y Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y Marcos 6, 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí nosotros nos encontramos con la mención de los hermanos y hermanas de Jesús. Y aunque muchos han dicho que la palabra en griego se refería también a primos hermanos, eso es una forma de querer ocultar una verdad que por muchos años la religión tradicional ha querido mantener, y ha querido mantener a María como virgen durante toda su vida. Pero aquí lo que encontramos nosotros es que María, la madre de nuestro Señor Jesús, no permaneció virgen durante toda su vida. Ella tuvo más hijos. Después del nacimiento de Jesús, conoció a José. ¿Qué significa la palabra conocer? Esa palabra conocer se refiere a intimidad. No es simplemente de conocer de vista, porque ellos ya se conocían. Y después de tener intimidad con José, lo más lógico es que tuviese hijos. La posibilidad de que ella tuviese hijos estaba fuera de duda, porque había concebido al Señor Jesús, y en esa época no existían los medios anticonceptivos como los que tenemos hoy. Así que María tuvo más hijos, que fueron los hermanos de Jesús, o como algunos dicen, los medios hermanos, ya que su padre José no era literalmente su padre biológico.
Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el hombre, no como Dios, porque como Dios Jesús no tuvo inicio. Como Dios Jesús es eterno y seguirá siendo eterno. Así que nos encontramos nosotros con los hermanos de Jesús, y dentro de esos hermanos se menciona a Jacobo, que es el mismo Santiago, y a Judas, no Judas Iscariote, sino otro Judas, hermano de Jesús. Y cuando uno lee Judas en el capítulo 1, bueno, en el único capítulo que tiene, él se identifica de esa manera. Vamos a Judas 1, 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Escuche, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces aquí tenemos nosotros un indicio de que este Judas es hermano de Jacobo, y Jacobo en la carta de Santiago se presenta como hermano del Señor. Así que esa es la idea que tenemos, lo que las escrituras nos muestran. Judas era un hermano de Jesús. Así que esa enseñanza que ha tratado de la religión católica de mantener se desmiente y se desmorona cuando nosotros leemos las escrituras y nos damos cuenta de que María tuvo más hijos. Triste y lastimosamente hay muchas personas que siguen engañadas en esa religión, siguen asistiendo a sus reuniones, a misas, que es otra herejía, porque las misas católicas son una herejía, porque ellos enseñan que nuevamente Cristo es sacrificado, contradiciendo lo que dicen las escrituras, de que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Triste y lastimosamente muchos cristianos no se han limpiado de esa idolatría y siguen asistiendo a misas católicas, blasfemando contra el nombre de Cristo, y después como si nada. Lastimosamente eso es el resultado de no conocer las escrituras, de simplemente querer ser religiosos y decir, bueno, yo creo en Dios y donde se hable de Dios, allí estoy yo. Algo que Dios no enseña por ningún lado. Dios es celoso y Él demanda de nosotros obediencia, pero no una obediencia sugestiva o una obediencia ocasionada por mis emociones, sino una obediencia según su palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? El advertir acerca de los falsos maestros y sus herejías. En el versículo 3 de esta carta de Judas, Judas 1:3, dice Andrés. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí tenemos nosotros, hermanos, el propósito de Judas: advertir acerca de los falsos maestros y sus herejías. Los problemas que trata Judas en esta carta tienen que ver con esas falsas enseñanzas que estaban creciendo y que se estaban infiltrando o filtrando por todas las iglesias. Esto no era un problema solamente de la iglesia en Jerusalén, por eso es que se dice que es una epístola universal, porque era un problema que estaba afectando a los hermanos por donde quiera que estaban. Y eso lo podemos ver en muchas cartas del Nuevo Testamento. Vamos a ver solamente unos ejemplos en unos pasajes que nos muestran lo que estaba pasando en las iglesias del Señor. El primero está en la iglesia en Corinto. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Romanos 16, 17 al 18 dice:
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Filipenses 1:15 al 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Colosenses 2:4 al 9. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Si usted nota, tenemos nosotros aquí 4 cartas a 4 iglesias diferentes: a los hermanos en Corinto, a los hermanos en Roma, a los hermanos en Filipo y a los hermanos en Colosas. Pero también podemos ver que el mismo problema estaba surgiendo en las iglesias de Galacia. Y cuando me refiero a las iglesias de Galacia, no era muchas congregaciones en una ciudad, sino una región que se llamaba Galacia, lo que hoy conocemos como un departamento. Ya eran varias ciudades en una región que era la región de Galacia, y se escribieron cartas para toda esa región. ¿Por qué? Porque todas ellas habían sido establecidas por el apóstol Pablo y tenían una común fe o una sola doctrina. Entonces vemos que ese problema estaba también surgiendo en las iglesias de Galacia. En capítulo 2 Pablo menciona a falsos maestros, capítulo 1 versículo 10 de un evangelio diferente, capítulo 3 que algunos querían justificarse por la ley. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5 versículo 6, tenemos nosotros también a los falsos maestros queriendo enseñarle a los hermanos que no importa cómo vivieran, no importa si eras fornicario, adúltero, homosexual, idólatra, ladrón, que tuvieses vicio, mentiroso, y al final el Señor te va a salvar. Y Pablo les dice: no os dejéis engañar, porque sabéis que ningún fornicario, avaro, idólatra es un idólatra bueno, tendrá parte en el reino de Dios con él. También vemos nosotros que estaba pasando lo mismo cuando Pablo le escribe a los hermanos de las iglesias de Creta, y le escribe a Tito en el capítulo 3 versículo 10, le habla acerca de los que causan divisiones. También vemos lo mismo en las demás epístolas, en las epístolas de Juan, en la primera, la segunda, la tercera epístola, incluso en el libro de Apocalipsis, cuando se les da una carta a cada una de esas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia. Tenemos nosotros todas esas enseñanzas, hermanos. Así que el problema de las falsas enseñanzas, de las herejías, no era un problema exclusivo de una iglesia. Siempre Satanás ha tratado de falsificar la verdad, y lo hace incluso por medio de personas que al principio usted creería que son verdaderos siervos del Señor. Y por eso es que Pablo en 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, aparentaban ser apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y escuchen lo que dice el versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y cuántas personas no están siendo engañadas por estos falsos apóstoles que se disfrazan como ángel de luz, que tienen mucho carisma, que tienen capacidad de convencimiento,
que sus iglesias están llenas de personas que son religiosas no convertidas, son personas que dicen creer pero no son hijas de Dios, son personas que apelando a sus emociones asisten a una iglesia pero que realmente no están buscando al Dios de las Escrituras, sino a un Dios que se acomode a sus pensamientos, a sus gustos o a sus necesidades. Y eso es lo que este hermano Judas está advirtiéndole a la iglesia. Muchas personas estaban entrando en las iglesias y estaban llevando a la iglesia a dejar a un lado la necesidad de vivir en santidad personal, los estaban incitando a vivir en la carne y al mismo tiempo los manipulaban, diciéndoles que tranquilos, que al final el cielo nos espera a todos. ¿No le parece muy conocida esta enseñanza? Incluso nosotros creemos que los incrédulos que viven apartados de la voluntad de Dios un día se van a salvar. Y es por eso que decimos, es que no hay que juzgar, hermano. Porque uno no sabe, de pronto Dios lo salvó. Uno no sabe si de pronto la persona al final creía en su corazón y allá en lo más profundo él tenía amor por Dios. Bueno, el amor por Dios se demuestra con hechos en vida. En vida, hermanos. Jesús dijo, si me amáis, no lo guardes en tu corazón, guarda mis mandamientos. Y nosotros tenemos personas cercanas a nosotros que viven en rebelión absoluta a la voluntad de Dios, pero nosotros pensamos que al final Dios los tiene que salvar porque Dios es muy bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios no puede condenar a nadie. Como me dijo una hermana en estos días, el infierno no existe, cuando la Biblia claramente habla del infierno. Y es más, si alguien habló del infierno más que cualquier otra persona, ¿sabe quién fue? Jesús. Jesús, hermanos. Jesús habló del infierno. Jesús habló del infierno como el lugar donde van a estar todos aquellos que desobedecen su palabra. Y todos aquellos que profesando ser creyentes viven en rebeldía a sus mandamientos, para ellos también será el infierno. Nosotros pensamos que solamente los incrédulos estarán allá. No, muchos creyentes estarán allá, porque hay creyentes que viven como incrédulos. Hay creyentes que asisten a las iglesias, profesan creer, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos también terminarán allá. Y es ahí la necesidad de nosotros conocer lo que dicen las Escrituras, para nosotros estar seguros de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No creamos, hermanos, que al final Dios estará obligado a salvar a todas las personas. Dios ha dejado un solo medio de salvación y es Jesucristo. Quien rechaza a Jesucristo, que es lo mismo que rechazar su autoridad, ya está condenado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque siempre leemos el 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, si tú sigues leyendo, dice, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? Porque la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa las tinieblas? El pecado. Cuando alguien no obedece la palabra, no es porque le falta entendimiento, no es porque le falta inteligencia, es que ama su pecado. No quiere dejar el pecado. Prefiere amar su pecado que a Dios. Y es por eso que van a ser condenados. Ahora, triste y lastimosamente, ese problema que acabamos de nosotros ver, no se quedó en el primer siglo. La iglesia del Señor sigue siendo engañada por falsos maestros que se aprovechan de la ingenuidad y de la falta de interés de los creyentes en estudiar responsablemente las Escrituras. Y me perdonan por lo que voy a decir, pero posiblemente algunos en estos momentos ya estén totalmente perdidos. Son incapaces de seguir el hilo de pensamiento de un estudio sistemático que se está exponiendo detalle a detalle. Porque nosotros siempre queremos es escuchar frases que apelen a las emociones, que nos estimulen, que nos levanten el ánimo. Pero cuando se está hablando de doctrina, de contexto, de textos, de explicaciones, de argumentos, perdemos completamente el hilo. Perdemos el interés. Y es por eso que pasa lo mismo que con una película aburrida. ¿Qué le pasa a usted con una película aburrida? O cambia de canal o se duerme. ¿Sí o no? O cambiamos el canal o nos dormimos. Entonces posiblemente algunos ya cambiaron el canal y están pensando en lo que van a hacer ahora, lo que no pudieron hacer ayer, lo que no pudieron hacer hasta este momento, lo que van a hacer mañana. O se están quedando dormidos. No solamente en lo físico, sino espiritualmente, porque el sueño físico lleva al sueño espiritual. Porque cuando una persona se desentiende de las enseñanzas de Dios, su espíritu no crece.
su espíritu no avanza, no se fortalece, no entiende las escrituras y por consiguiente no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ese problema de las falsas enseñanzas sigue introduciéndose en la iglesia y con responsabilidad de nosotros. Escuchen, nosotros somos responsables de que ese problema de las falsas doctrinas y de los falsos maestros sigan introduciéndose en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos solamente están buscando prosperidad. Yo quiero ir a una iglesia donde me hablen de que Dios me va a prosperar y los hijos de Dios tienen que irles bien porque Dios es el dueño del oro y la plata, como dice Crónicas, y si Dios es el dueño de eso, pues algo nos tiene que tocar a nosotros. Otros están buscando sanidad. Muchas personas asisten a las iglesias en medio de una enfermedad. Por eso no estoy diciendo que esté mal predicar en los hospitales, pero cuando usted le predica a una persona que está en un hospital, esa persona lo que está buscando no es la salvación de su alma, en su gran mayoría, aclaro, no están buscando la salvación de su alma, sino sanidad física. Lo veía yo en una película, no sé si alguien la ha visto, se llama El Juez. Michael Keaton, creo que es uno de los protagonistas, le pregunta a su padre: ¿tú crees en Dios? Y el padre le contesta: tengo cáncer en 4º grado, ¿qué más me queda? ¿Entiende el mensaje? No podría decir, bueno, cree en Dios. No, lo que está diciendo es, estoy enfermo, me voy a morir, pues ¿qué me queda? Creer en Dios. O sea, no tengo otra opción. No es realmente que están buscando la salvación. Están buscando es algo que los estimule, que los mantenga, que los sostenga como una esperanza de vida, pero no la salvación eterna. Así que hay personas que asisten a las iglesias buscando sanidad, mensajes que apelen a las emociones, o en el peor de los casos, iglesias que se acomoden a sus propios deseos pecaminosos. Y hoy las hay de todos los gustos. Escuchaba yo que habían despedido a un predicador, un pastor le llaman ellos, de una de las iglesias más grandes de celebridades que existe en todo el mundo, que su sede central está en Australia, pero tiene una sucursal en los Estados Unidos, y allí van las celebridades. Es decir, ahorita hay iglesias para celebridades, esas personas que no se van a sentar al lado de una persona humilde, de un barrendero, de un reciclador, de un hermano que trabaja la plomería, la cerrajería, que huela a sudor. No, ellos no se van a sentar con ellos se van a sentar en una forma elitista. Y este pastor, lleno de tatuajes, salía en fotos sin camisa, mostrando sus músculos, salía con ropa que parecía más una estrella de cine que un verdadero pastor, y le estaban cuestionando por el hecho de que en su coro que salía, porque ellos tienen coros que salen allá al frente a dirigir la alabanza, había un par de homosexuales. Y le decían, ¿cómo es posible que en una iglesia haya un par de homosexuales dirigiendo el coro? Y fue cuestionado este pastor. Pero los hay, hermanos. Hay iglesias para todos los gustos. Y si en esta iglesia no me admiten con mi pecado, busco otra donde admitan mi pecado, donde me permitan vivir en fornicación, en adulterio, en mentiras, teniendo un negocio donde vende licores, algo que un cristiano no debiera hacer, porque sabemos que el licor es dañino, es perjudicial, y un cristiano fomentando esto no habla muy bien del evangelio. Negocios donde apelen al pecado, negocios donde apelen al daño del cuerpo y de la mente de las personas. Pero hay iglesias para todos los gustos, para todos los tipos, y allí están las personas, no están buscando a Dios. Y cuando tú les dices que eso que están haciendo no es agradable a Dios, entonces buscan otra iglesia y van a encontrarla, porque los falsos maestros están en todas partes. Las personas quieren escuchar este tipo de mensajes. Y mira lo que dice ahí mismo en Judas 1:16 al 19. Daniel. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. Escuche la declaración de Judas, porque esta declaración es extremadamente importante, hermanos, porque nos pone en el contexto. Usted dirá, bueno, ¿vamos a estudiar de la oración o vamos a estudiar de Judas? No, era necesario ver todo el contexto,
Porque el versículo 20 nos habla de que debemos orar en el Espíritu, pero en el versículo 19 termina diciendo, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y uno pudiera decir, bueno, las personas del mundo, no, porque las personas del mundo no están en la iglesia para ocasionar una división, ellos están fuera de la iglesia. Cuando dice estos son los que causan divisiones, está hablando de personas dentro de las iglesias. Y uno pudiera decir, bueno, causan divisiones por las doctrinas, porque enseñan otra cosa. No, causan divisiones porque viven en sensualidad. Y se va a mostrar dos grupos de personas. Unas viviendo en santidad, en consagración y en piedad, y otro grupo de personas en la misma iglesia viviendo en pecado, viviendo en sus sensualidades, viviendo en sus deseos, viviendo en sus concupiscencias. Eso es una división dentro de la iglesia. Hermanos, y a veces nosotros pensamos que no hay que hacer nada con estas cosas. Pensamos que bueno, está en pecado, pero no está ocasionando división. El pecado divide. Divide al hombre de Dios y divide al hombre del hombre. Porque ¿qué es lo que nos une a todos nosotros en Cristo? La santidad. A veces nosotros decimos es solamente la doctrina, pero podemos tener un pensamiento basado en la misma doctrina y estar viviendo unos en pecado y otros en santidad. Aunque decimos, no, yo acepto eso. Yo acepto que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo acepto que la mujer no predica, yo acepto que no recolectamos diezmos sino ofrendas, yo acepto que tienen que haber pastores, yo acepto que... Y podemos aceptar muchas doctrinas fundamentales de la iglesia del Señor. Pero cómo vivimos ocasiona unidad u ocasiona división, como lo dice Primera de Juan. ¿Ya? Si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros, y vivir en luz es vivir en santidad. Y aquí está mostrando de que hay algunos que están en las iglesias que causan divisiones. ¿Y por qué las causan, hermanos? Porque no tienen al Espíritu. Escuche, no tienen al Espíritu Santo. Y eso es lo que Judas quiere enseñarnos. ¿Cómo es que un creyente puede orar en el Espíritu? Bueno, la única forma es que tenga el Espíritu. Es la única manera. Un incrédulo no puede orar en el Espíritu. Por eso decirle a un incrédulo, órele a Dios. Bueno, podrá orarle y puede estimularle usted a eso, pero él no tiene al Espíritu Santo. Lo único que le queda a esa persona es arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios de todo su corazón. Puede que sus oraciones sean escuchadas si tienen como propósito, escuche, si tiene como propósito el querer conocer a Dios. Pero un incrédulo orándole a Dios para que le vaya bien en el trabajo, que le vaya bien en el matrimonio, para que críe bien a sus hijos, para que sus hijos no caigan en rebeldía, para que pueda salirle bien el negocio que tiene. Hermanos, no sé qué es lo que nosotros pensamos que es la oración. Si es como la lámpara de Aladino, bueno, frótala muchas veces, ora muchas veces y el genio te sale y te concede los 3 deseos que buscas. No, esa no es la oración, hermanos. Eso no es el propósito de la oración. Y es por eso que Judas está hablando acerca de orar en el Espíritu. Y escuche, orar simplemente en el Espíritu no se trata de caer en un éxtasis, como algunas personas en algunas iglesias dicen, no, es que yo estaba orando y el Espíritu Santo me tomó. Vamos a ver qué quiere decir orar en el Espíritu. Ahora, algunas personas que atribuyen su forma de orar al Espíritu dicen que lo han experimentado y que lo han sentido, pero son personas que ni siquiera entienden lo que están diciendo. Y usted le pregunta, y bueno, ¿y qué estabas diciendo cuando estabas hablando en lenguas? No sé, no lo sé, pero era el Espíritu Santo. La Escritura no enseña eso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso contradeciría completamente lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios 14, 15. Vamos a leerlo, Daniel. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Escuche, oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Esas personas que dicen que están orando en el Espíritu, pero caen en un momento de éxtasis, y que después usted les pregunta qué les pasó, dicen que no sabían, que fueron tomados por el Espíritu. Pablo dice, no, vamos a orar con el Espíritu, pero vamos a orar con el entendimiento. Es decir, mi entendimiento tiene que ser renovado, regenerado y edificado. Mi entendimiento acerca de Dios debería de crecer cuando yo estoy orando con el Espíritu. Y es de esto de lo que vamos a hablar en las siguientes meditaciones, que yo creo que ya no son meditaciones sino estudios, que espero que sean aprovechados por muchos de nosotros.
para que podamos estar seguros de que estamos orando en el Espíritu Santo. Porque el hecho de usar vocablos como el espíritu o espiritual, o hacerlo de forma locada, o con sentimientos de nostalgia, de emoción, como algunas personas que incluso lloran, que se sienten muy tristes, que sienten que es el espíritu que los está contristando, no estoy diciendo que no puedan experimentarlo, pero que no creamos que por eso estamos orando en el espíritu, porque nada de eso nos asegura de que en verdad lo estamos haciendo de una forma espiritual, porque ya Judas nos acaba de decir que hay personas que están en las iglesias y que pueden estar orando de muchas maneras, pero que no tienen al Espíritu Santo, y por consiguiente sus oraciones no van a ser escuchadas, porque ellos no tienen ningún tipo de relación con Dios. Y es por eso que la próxima meditación o estudio vamos a estar viendo lo que la Escritura nos enseña acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque hoy se desconoce quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Y cómo es que podemos estar seguros número uno, de que está en nosotros? Porque aquí habla de que oremos en el Espíritu, pero hay algunos que no tienen al Espíritu. ¿Cómo puedo estar seguro de que Él está en mí? ¿Y cómo puedo estar seguro de que Él está obrando a mi favor? Pero eso lo vamos a ver, si Dios permite, en las próximas transmisiones que vamos a estar haciendo. Así que le pido, no se pierda este tema. Si quiere, tome un cuaderno, tome una libreta donde usted pueda llevar una secuencia ordenada de todo lo que nos va a enseñar la palabra de Dios acerca del Espíritu, para que nosotros sepamos y estemos seguros de que estamos orando en el Espíritu.